Sí. Bueno, estamos aquí por parte del Servicio de Transición Energética, mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández. Vamos a comenzar, como otros años, con la presentación de las convocatorias de ayudas del Servicio de Transición Energética, que hemos empezado a gestionar el año pasado por tramitación anticipada y hoy mismo se han publicado en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria para transición energética de entidades sin ánimo de lucro y también las entidades locales que tenemos el webinar a última hora de esta misma mañana. Entonces, comentar que la sesión de hoy está siendo grabada. Luego, asimismo, también, pues, tanto esta grabación como el propio PowerPoint de las convocatorias de ayudas se compartirá a la dirección de correo electrónico en el que os habéis inscrito. Ahora vamos a proceder a presentar la convocatoria y luego abriremos un turno de preguntas, por favor. Veis haciéndolas conforme lo vais teniendo vía chat y luego responderemos vía chat, ¿vale? Bueno, acabamos ya de compartir la presentación. Ahora, pues aquí en primer lugar pues, tenéis nuestros datos de contacto, tanto el correo del Servicio de Transición Energética, transicionenergética@navarra.es y el teléfono de contacto. Preferiblemente, mejor que nos enviéis las consultas vía correo electrónico y luego nosotros, indicando si es caso también un teléfono de contacto y luego nosotros en principio os respondrías vía un correo electrónico o si os tenemos que llamar, pues nosotros responderíamos al teléfono que me habéis presentado, ¿vale? Entonces, bueno, previamente a la convocatoria, nosotros a nivel de servicio de transición energético tenemos una estrategia que es el Plan Energético de Navarra de 2030, cuyos objetivos es que se quiere a 2030 alcanzar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero netas de un 55% respecto al 2005. Pues para ello hay que incrementar el porcentaje de energías renovables que es una de las medidas que luego veremos que se subvencionan en esta convocatoria con el objetivo de alcanzar un 50% de que el consumo total de energía final sea vía energías renovables y desde el vector de la electricidad, el 100% de la electricidad seamos capaces de generarla en Navarra con energías renovables, ¿vale? De lo que se consume. Y luego, por otro lado, estaría la eficiencia energética, que también el objetivo es reducir un 13% de consumo de energía primaria respecto a las cifras proyectadas de 2030. Bueno, la finalidad de esta convocatoria es, por un lado, el fomento del ahorro y la eficiencia energética. Para ello hay una de las medidas que veremos posteriormente, que es la mejora de las instalaciones de alumbrado en las entidades sin ánimo de lucro. Luego, el incremento de la contribución de energías renovables, por eso pues, se subvencionan diferentes proyectos de la instalación de diferentes proyectos de energías renovables, entre ellas la fotovoltaica, biomasa, aerotermia, etcétera. Y en consecuencia, pues también reducir el uso de combustibles fósiles, o bien porque se consume menos energía, o bien porque sustituye el combustible fósil por energía renovable. Las medidas a subvencionar que hemos comentado son renovaciones de instalaciones existentes de alumbrado e inversiones de instalaciones de energías renovables. Las beneficiarias, es obvio, en principio, por el propio nombre de la convocatoria, son las entidades sin ánimo de lucro y dentro y aparte de estas también se consideran las cooperativas de iniciativa social registradas en el registro de cooperativas de Navarra y los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro registrados y que lleven operando en Navarra al menos 2 años. Sobre el plazo de ejecución de esta medida hay una modificación respecto a las convocatorias de años previos,
Si bien en años previos el plazo de ejecución está comprendido entre el 1 de enero del año donde salió la convocatoria hasta una fecha final de año, pues hablando internamente con nuestra Secretaría General Técnica e Intervención, pues hemos procedido a empezar desde el día siguiente del cierre de la convocatoria del año pasado, que cerró a 31 de octubre, o sea, desde 1 de noviembre de 2025, hasta el 15 de octubre de 2026. Luego, sobre el tema de plazos, bueno, no lo hemos comentado anteriormente, pero se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra hoy, pues lo estamos ahí también. Vale, bueno, lo comentamos luego. Luego, el presupuesto de las medidas, en principio, aquí, si bien el año pasado había un presupuesto total para la convocatoria de 60.000 euros, este año casi duplicamos hasta 110.000 euros. Y había otra modificación porque el año pasado había 3 medidas, las 2 primeras se mantienen y luego había una de redacción de proyectos. La redacción de proyectos la hemos integrado y es un gasto subvencionable en cada una de las medidas, tanto renovables, instalaciones de alumbrado como inversión e instalaciones de energías renovables. Entonces, los importes son 50.000 euros para mejora de alumbrado y 60.000 euros para implementación de energías renovables. Vale, entonces, si bien dice Fermín, si pasas a comentar cada una de las medidas a nivel individual. Bueno, pues como veis aquí, te aparecen las intensidades de ayuda para cada una de las dos medidas con el máximo de subvención que se puede llevar una misma beneficiaria, que en ambos casos es 10.000 euros. Ese máximo es por beneficiario y por medida. Es decir, si una entidad solicitara ayuda para poner 2 instalaciones de energías renovables, el conjunto no podría superar los 10.000 euros, siempre y cuando haya más demanda de dinero que oferta. Si hubiera dinero para eliminar ese límite, no se podría eliminar. Como en años anteriores, las intensidades de ayuda del 60 y del 30%, depende de la medida, pueden incrementarse un 5% si la entidad local justifica que durante 2026 se adoptan medidas para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de una lista de medidas que aparecen, hay un anexo en la convocatoria, y como ha dicho Óscar, se ha publicado hoy en el BON, en el cual aparecen pues diferentes maneras de justificar esa promoción de la igualdad y poder optar a ese bonus del 5% de intensidad de ayuda, que se aplicaría siempre y cuando la entidad sin ánimo de lucro no se haya beneficiado de esta convocatoria en ediciones, o sea, que no se haya beneficiado de este bonus en ediciones de esta convocatoria de años anteriores. El plazo de solicitudes comienza mañana y termina y va a terminar el mismo día de la publicación, es decir, el 15 de febrero, pero como es domingo, pues el plazo termina el 16 de febrero incluido. Las solicitudes hay que hacerlas a través de la ficha de la convocatoria, cuyo enlace os lo hemos puesto en el chat. Pues ahí mañana se habilitará un botón que se llamará presentar solicitudes y a través de ahí habrá que hacer tantas solicitudes como, o sea, si se pide para las 2 medidas, pues 2 solicitudes, ¿vale? Una para cada medida. Respecto a la medida 1 de renovación de instalaciones existentes de alumbrado, pueden ser renovaciones de alumbrado tanto exterior como interior de edificios, ¿vale? Entonces, en el caso de las renovaciones de alumbrado exterior, uno de los requisitos es que el alumbrado, el lugar al que se le va a hacer la renovación, tiene que disponer de una auditoría energética posterior al 2015. Para renovaciones de alumbrado interior no hace falta esta auditoría. Y por otro lado, pues las renovaciones de alumbrado tienen que cumplir pues con los reglamentos que le aplican, tanto el de baja tensión como el código técnico de la edificación. Por lo tanto, tienen que estar previstas de
de un proyecto técnico o una memoria técnica según corresponda por el alcance de la actuación. Los gastos subvencionables son todos aquellos relacionados directamente con esta renovación de alumbrado, es decir, los equipos, la reforma de los tendidos, instalaciones eléctricas, la obra civil, también en el caso de que sea necesaria la auditoría energética y el proyecto y dirección de obra. En este caso se limita el gasto subvencionable relacionado con proyecto y dirección de obra respecto al total de la inversión. Si superara el coste el 15% de la inversión total, pues esa parte por encima no sería gasto subvencionable. Esta convocatoria se resuelve por concurrencia competitiva, es decir, si hay solicitudes de ayuda por un importe mayor que el presupuestado que hemos visto anteriormente, las solicitudes se puntúan y se van concediendo ayudas de mayor puntuación a menor hasta que se agota el crédito disponible. En el caso de la medida de renovación del alumbrado, la mayor parte de la puntuación es el ratio energético económico, que es la proporción entre, con esa actuación, cuánta energía se va a ahorrar respecto a cuánta inversión supone esa actuación. El ahorro energético hay que calcularlo siguiendo una fórmula que aparece en las bases de la convocatoria, de pues, cuánta potencia hay actualmente, cuánto va a haber después, como un cálculo teórico de ese ahorro. Por otro lado, también se puntúa que la actuación se realice en municipios de hasta 5.000 habitantes y la sostenibilidad ambiental, que es que la entidad disponga de un contrato de electricidad que se llama de garantía de origen 100% renovable, es decir, que la electricidad contratada se tenga un certificado de que el origen de esa electricidad es de origen 100% de energías renovables. Eso aparece o en el contrato o también en las facturas de la luz. Aquí veis la fórmula que he comentado sobre cómo calcular el ahorro energético anual, que aparece en las bases, y es importante seguir esta fórmula para que todos los cálculos de los ahorros de las diferentes solicitudes pues, estén calculados de la misma manera. Entonces, como veis, pues es cuánto consume ahora menos cuánto va a consumir después de la actuación y se calcula en función de cuánta potencia instalada hay y cuántas horas funciona la iluminación. A la hora de hacer la solicitud hay que presentar diferentes documentos, que son los que aparecen en pantalla. Importante no olvidaros de adjuntar ningún documento porque la no presentación de la documentación no es subsanable. Si se presenta una solicitud sin el anteproyecto, pues no podría hacerse un requerimiento de subsanación y al faltar ese documento, la solicitud no sería válida y quedaría desestimada. Así que es una cosa a tener en cuenta el no olvidarse de ninguno de los documentos a presentar. En el caso de la auditoría solo habrá que presentarla en el caso para actuaciones de renovación de alumbrado exterior. La última factura de suministro eléctrico sirve para apoyar ese cálculo del ahorro previsto, pues para ver que se basa o sea, que está relacionado un poco con la realidad. Y mientras que los puntos D y E, la sostenibilidad ambiental y la medida de igualdad, pues habrá que justificar la documentación en el caso de que se opte a los puntos de la sostenibilidad ambiental por un lado y al bonus de intensidad de ayuda por la medida de igualdad por otro lado. En el caso de la medida 2 de subvenciones para inversiones en instalaciones de energías renovables, se subvenciona instalaciones de energías renovables tanto para uso térmico como para generar electricidad para autoconsumo. Siempre y cuando no sean obligatorias por el código técnico de la edificación. Los gastos subvencionables, en este caso también, son todos los relacionados directamente con la actuación. Y comentar, en el caso de autoconsumo,
por ejemplo, que también son subvencionables los trabajos necesarios para conectar la instalación a la red, pero no serían subvencionables, si se diera el caso, los trabajos en la propia red. Es decir, los gastos subvencionables llegarían hasta esa conexión. Y como veis, pues también son subvencionables el proyecto, dirección de obra, las propias obras, instalaciones, los equipos. En cuanto a los criterios de valoración de esta medida, pues en función de la tecnología implementada se dan más puntos o menos puntos. En este caso, se potencia a aquellas entidades que todavía no tengan energías renovables, por eso si no tiene se le da 30 puntos, si tiene entre 1 y 3 se le dan 15 puntos y a aquella entidad que tenga más de 3 instalaciones, pues se le dan 0 puntos en ese apartado con ese interés de potenciar a aquellas que no tienen. Y por otro lado, si la actuación se realiza en municipios de hasta 5.000 habitantes y si la entidad dispone de un contrato de electricidad con garantía de origen 100% renovable, pues también se dan 10 puntos para cada una de esas dos cosas. Y en este caso, pues hay que presentar el anteproyecto de actuación que incluye un presupuesto y la justificación de la sostenibilidad ambiental y de las medidas de igualdad en el caso de que se quiera optar a los puntos o el bonus de intensidad de ayuda correspondiente. Comentar que estas ayudas son incompatibles con otras ayudas para la misma finalidad que sean concedidas por el Gobierno de Navarra, mientras que sí son compatibles si son concedidas por otros entes públicos o privados que no sean el Gobierno de Navarra, siempre y cuando el total de las subvenciones no puede superar, evidentemente, el 100% del gasto subvencionable realizado. Y otro aspecto a tener en cuenta es que estas ayudas están catalogadas como ayudas de minimis, por lo tanto, una entidad no puede llevarse a lo largo de un periodo de 3 años más de 300.000 euros de ayudas de convocatorias que estén catalogadas como minimis. Para tenerlo en cuenta que si se diera el caso de que una entidad pues ya tuviera el minimis cubierto con estos 300.000 euros, pues no podría ser beneficiaria de esta subvención. Y por último, pues tenemos aquí unas recomendaciones a tener en cuenta. Sí, la primera de ellas ya la ha estado comentando Fermín en la exposición de las diferentes medidas. Aquella documentación que no sea subsanable, en principio, no se pueda enviar un requerimiento, implicará un grandísimo desistimiento de la solicitud, ¿no? Y entonces pues, ya no se podrá realizar la concesión. Luego, la segunda de ellas, ya empezamos ya con las pérdidas de dicha de cobros de resoluciones ya concedidas. Aquellas entidades que, según por la Ley Federal 5/2018 de transparencia, tengan una obligación que por el importe de la subvención de tener que presentar la obligación de transparencia y no lo hagan, se producirá una pérdida de derecho a cobro. Esta ley de transparencia indica que tienes que presentar esa declaración de transparencia en el mes desde que se ha concedido la resolución. Si no se hace en el mes, pues habría y se presenta antes de la justificación, habría una pérdida de derecho a cobro parcial, y si no se presenta, habría una pérdida de derecho a cobro total. La segunda de las pérdidas de derecho a cobro es no cumplir con los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas, tanto en la parte económica como en la parte técnica. En la parte económica, las facturas tienen que estar emitidas y abonadas en el plazo de ejecución y justificación que hemos indicado previamente para la convocatoria. Y respecto a la justificación técnica, no solamente tiene que ejecutarse la instalación, sino que tiene que estar registrada si procede en el registro correspondiente, ya que será en instalaciones, registro de instalaciones eléctricas de baja tensión o en los registros de instalaciones térmicas.
Y luego, también puede haber una pérdida de derecho a cobro por no cumplir la justificación de elección del proveedor. En general, en esta convocatoria son inversiones, pero cuando los gastos subvencionables, si procediese porque no habría muchas solicitudes y se pudiera más de más de 30.000 euros por obra, ¿no? Porque hemos ya establecido unos límites de 10.000 euros por cada uno por beneficiaria, se podría dar el caso de que si en una de las medidas pues, hay solamente un expediente y el expediente es bastante grande, pues se pudiera superar este umbral. En ese caso, habría que presentar la justificación de elección de proveedores. Y luego, la última de los temas es la compatibilidad de los CAEs. Los CAEs son certificados de ahorro energético. Esta convocatoria de fondos propios de gobierno de Navarra tiene dos medidas, una de eficiencia energética para alumnado y otra de renovables. La parte de energías renovables no, pero la parte de eficiencia energética de alumbrado sí, porque lo que consigues es una reducción de la energía final que tú tienes en tu instalación, te permite vía el sistema de certificados de ahorro energético monetizar estos ahorros y esos ahorros sí que son compatibles con la propia convocatoria. Bueno, aquí ya, como os hemos comentado previamente, pues tenéis los datos de contacto tanto de correo electrónico de nuestro servicio como el teléfono del Servicio de Transición Energética. Recordaros que tanto la presentación de la convocatoria de hoy de webinar que está siendo grabada como el PowerPoint va a ser compartido. Entonces, por favor, cualquier consulta que tengáis, podéis transmitirlas vía chat. Previamente hemos colgado el enlace de la ficha web de la convocatoria en el chat. Ahora acabamos de publicar también de nuevo el correo electrónico que estaba también en la diapositiva. Si por favor alguno de vosotros tiene alguna consulta. Vale. Ok, gracias David. Vale, parece que no hay consultas. Bueno, como ya hemos comentado, esta es el primer webinar de las convocatorias del Servicio de Transición Energética del año 2026, que se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra hoy mismo. A partir de mañana hay un mes para presentación de las solicitudes. Asimismo, a última hora de mañana tenemos la convocatoria de entidades locales. Y luego, a partir de la semana que viene, se irán publicando en el Boletín Oficial de Navarra y desarrollando los webinars correspondientes de presentación de las convocatorias, de otras convocatorias que hemos tenido también años previos, como serían el lunes la de descarbonización del sector residencial y luego también tendremos en los siguientes días la de renovables en el sector agropecuario, comunidades energéticas, achatarramiento de vehículos destinados a empresas, planes de descarbonización industrial, actuaciones en el sector industrial y no sé si queda uno más. Bueno, Descarbonización residencial. sí, es la lunes, sí, la que he comentado. Bueno, os iremos anunciando las siguientes, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues, al final hemos visto en el chat que no ha habido ninguna pregunta. Bueno, pues, seguimos en contacto, ya tenéis nuestros datos para cualquier duda relacionada con la convocatoria. Gracias, Saúl. Aún.